Gracias y paz, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo su vida de gran manera. En este día, que hoy nos corresponde dar inicio a un nuevo ciclo, donde vamos a escudriñar la palabra de Dios, tratando de comprender en el inicio, el Génesis, en el principio, la creación de Dios, algo muy valioso, muy importante para cada uno de nosotros, sabiendo sobre todas las cosas que Dios es el creador del cielo y la tierra, que Dios es el creador de todo lo visible e invisible, especialmente que Dios nos permite a cada uno de nosotros tener la oportunidad de conocerlo personalmente a Él a través del estudio de la Biblia. Mis amados hermanos edificados en la palabra, bajo el eslogan Génesis en el principio, durante esta primera semana miraremos la creación de los cielos y la tierra, y el tema que hoy nos corresponde es las 3 preguntas elementales de la creación. Las 3 preguntas elementales de la creación, mis hermanos. ¿Cuándo se creó el universo? ¿Quién creó el universo? ¿Qué se creó? Son las 3 preguntas elementales, mis hermanos, que tenemos. Mis amados hermanos, pedimos al Eterno en esta mañana que sea Él ministrando nuestras vidas, nuestro corazón, y sobre todo que sea Él el que nos permite, bajo su gracia y misericordia, descifrar los misterios de la creación. Pero es necesario que pongamos esto en oración, a fin de que sea manifestando su sabiduría y no la del hombre, la que nos enseñe y nos guíe a través de la lectura bíblica. Amado Padre eterno, tú que moras en las alturas, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida, y sobre todo gracias, Padre de los cielos, por la oportunidad que tú nos das, de ese gran privilegio que nos otorgas, Señor, de poder responder estas preguntas elementales. La creación de los cielos y la tierra, tus hijos saben que fue obra tuya. Sin embargo, en el mundo hay personas que se debaten entre reconocerlo y no, Señor. Mas hoy ante tu presencia te solicitamos a ti, que seas quien tome el control de nuestras vidas, de nuestras palabras, nuestras emociones, sentimientos y sobre todo, que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender el origen de la tierra misma. Padre, te suplico que seas tú con cada uno de los expositores durante esta travesía que vamos a hacer por el libro de Génesis. Que seas tú en medio de sus corazones, que seas tú el que toma el control. Gracias por la vida, Padre de los cielos, por cada expositor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos apoyan en la oración. Y sobre todo, gracias por aquellas personas a las cuales tú entregues este mensaje. Te agradecemos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos glorificados en la palabra, bajo el eslogan Génesis en el principio, como decíamos, esta semana veremos la creación de los cielos y la tierra. Y las 3 preguntas elementales de la creación deben ser respondidas. Pero para eso es necesario comprender de manera profunda cómo fue la creación, no solamente de la tierra, sino del hombre, sus necesidades. Y por eso en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La respuesta es clara, contundente y lógica.
Esto es lo primero que Dios nos revela a cada uno de nosotros. Lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿De dónde proviene el hombre, el mundo, el universo, su creación misma? El Creador quiere que su creación lo conozca. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿el hombre podrá llegar a reconocer todo esto? ¿El hombre podrá entender el por qué Dios quiere que el hombre conozca el origen de su creación? Pero para eso es importante entender que la misma naturaleza nuestra nos obliga o nos hace ver conforme a nuestras necesidades básicas, que solo pueden ser suplidas a través de Dios. La primera necesidad es la necesidad de la vida, de vencer la muerte. Por naturaleza el hombre vive unos cuantos años y muere. Nuestra vida es como el vapor que aparece y desaparece rápidamente. Nuestra vida es como una hoja que se forma en la primavera del año, pero igualmente rápido cae al piso, flotando sobre los vientos de otoño, para luego regresar al polvo de la tierra. Y Dios quiere satisfacer nuestra necesidad de vida. Quiere vencer la muerte y lo hizo. Pero para hacer esto el hombre debe saber que Él, el hombre, y todo lo que está en el mundo proviene de la mano de Dios, que pertenecemos a Dios. Todo cuanto somos y todo cuanto hay pertenece a la adoración a Dios, que nuestro servicio debe estar para Dios. Es la primera razón por la cual nosotros debemos conocer el origen de la creación, el origen nuestro, tomados de la mano de Dios, que fuimos hechos de la mano de Dios. La segunda necesidad es mejorar nuestra vida aquí en la tierra. Es una necesidad de vencer todos los males devastadores del mundo y del corazón, y sobre todo, esos males que aquejan a la sociedad humana. Sabemos que es cierto que por propia naturaleza el mundo es corruptible, y por ende provoca toda cantidad de males y devastaciones, como devastaciones físicas, tornados, huracanes, terremotos, hambrunas, desamparo, pobreza, y un sinnúmero de desastres. Pero el mayor mal que aqueja a la humanidad es lo que se encuentra en el corazón del hombre. Es mucho más que un terremoto. La avaricia, el prejuicio, el egoísmo, la lujuria, la inmoralidad, el orgullo en sí mismo, el odio, la agresión, el asesinato, la guerra, amarguras, borracheras, mentiras, engaños, hurtos, y un sinnúmero más de actividades que nacen del corazón del hombre, que son mucho más destructivas que los mismos terremotos y tornados. Así que, mis amados hermanos, estos estragos del mal arrasan la tierra. Es por eso que nosotros, en nuestro corazón, tenemos una necesidad que busca la liberación de todos estos males, para no estar esclavizados en la maldad. Y ahí viene la respuesta que Dios quiere satisfacer las necesidades nuestras, de mejorar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Dios desde el inicio quiso vencer el mal devastador del corazón del hombre y de este mundo. Pero el hombre debe saber, entender, creer y estar confiado de la existencia de Dios, y que Dios mismo será el que liberará este mundo corruptible. Pero para eso nosotros debemos reconocer a Dios y entregarle nuestra vida, ya que Él es el Todopoderoso y es el único que puede librarnos, y en efecto así lo hizo a través de Jesucristo su Hijo. Pero no toda la humanidad ha sido salva, no por la gracia de Dios,
sino porque definitivamente su corazón sigue imbuido de la avaricia y todos esos males que aquejan su corazón. La tercera necesidad es la de poder satisfacer la sed de conocimiento del hombre, conocer su instinto, que por naturaleza quiere prolongar sus años y mejorar su estilo de vida en la tierra. Por propia naturaleza sabemos que somos inquisitivos, que siempre estamos preguntando y cuestionando las cosas y que buscamos una respuesta a todo para poder progresar, desarrollar la tecnología y muchas cosas más. Nosotros queremos saber de dónde proviene toda la creación misma, el universo, de dónde provenimos nosotros. Hoy en día hay tantas teorías, el Big Bang, la evolución del mono y tantas otras cosas, mis amados hermanos. Pero Dios quiere que sepamos la verdad. Y ahí es cuando viene el hombre a cuestionarse. ¿Ha existido siempre el universo o hubo un principio? ¿Existirá el universo eternamente y para siempre? ¿Ha existido siempre la vida o hubo un principio? Es lo que cuestionamos en nuestro corazón. Y para muchos seres humanos el destino del hombre depende de conocer estas verdades absolutas, de conocer las respuestas de la mano de Dios. Si el universo no es eterno, entonces algún día se agotará y la vida dejará de existir. El hombre desaparecerá constantemente y permanentemente. Es lo que nos cuestionamos. Por lo tanto, cada uno de nosotros buscamos el origen, nuestras raíces, la causa de nuestra existencia. Y cada uno de nosotros tendemos a averiguar si el universo, la materia y energía básica es eterno. ¿Qué dio origen a la vida humana y qué la mantiene existiendo? Nos preguntamos y cuestionamos si el universo no es eterno. Entonces, ¿cuál es la gran energía que hizo existir al universo y la vida? El hombre cree que si podemos descubrir el poder y la energía básicos, la fuerza bruta que yace en el propio núcleo del universo y de la vida, entonces podremos aprovechar esa energía para mantener prolongados nuestros años y mejorar nuestro estilo de vida en la tierra. Es decir, el hombre cree que sus fuerzas podría vivir eternamente. ¿Es real eso? No, mis hermanos. No, mis hermanos. Es por esa situación que, sin embargo, para el hombre sucede cosas increíbles, en donde él tiende a olvidar que el hombre puede prolongar su vida solo por un cierto pequeño número de años. El hombre puede vivir más tiempo por medio de su salud, la medicina y la ciencia, pero nunca podrá vivir para siempre. No por sus propios esfuerzos, no por su propia ciencia, no por su tecnología. Es ahí donde el hombre fracasa y se estrella y se siente frustrado, porque definitivamente reconoce que nada puede hacer él. El hombre debe confiar en que Cristo le da la vida eterna. En que Cristo le da la vida eterna, mis hermanos. El hombre puede mejorar su vida y acomodarse a las cosas desarrolladas a través de la tecnología, pero eso no le ayudará a alcanzar la perfección y la eternidad, ya que siempre va a estar anidado en su corazón la avaricia, el egoísmo y todos los males que aquejan su corazón. Las cosas materiales de este mundo no pueden borrar la gran cantidad de mal que se levanta y esclaviza nuestro corazón. Las cosas materiales sencillamente no pueden mejorar de un modo significativo nuestra vida. No nos puede otorgar las cosas materiales de eternidad. El único que puede hacerlo es Cristo y su amor.
cuando estamos dispuestos a conocer al Creador y a Cristo su Hijo, y vivir como Cristo nos manda. Esta es la razón por la que la Biblia comienza con el propio Dios, comienza con Dios mismo creando los cielos y la tierra. Y el hombre debe reconocer, debemos conocerlo personalmente, porque solo Dios ha creado el universo y a nosotros. Por lo tanto, es el único que puede satisfacer nuestras necesidades básicas. La creación, mis hermanos, la primera pregunta que nos hacemos: ¿cuándo nació el universo? ¿Cuándo comenzó por primera vez? ¿Cuándo se formó la materia y se activó la energía? ¿Cómo y dónde se crearon los cielos y la tierra? Y la Biblia nos dice claramente: en el principio. De la manera más sencilla, de una manera que todos podamos entender sin ser sabios. En el principio los cielos y la tierra fueron creados. El principio significa Berish en hebreo. Hubo un principio para el universo. Ni el mundo ni la vida humana son eternos. El universo no siempre ha existido. Es por eso que esta frase en el principio quiere decir que hubo un momento especial en que todo comenzó por primera vez. Cuando el universo empezó, de ahí nace, mis hermanos, la idea importante de un principio absoluto de todas las cosas. El principio de todo lo creado. Pero los elementos significativos son, mis hermanos, el universo, en donde hubo un tiempo en que el mundo no existía, y luego de repente de ninguna parte de la nada comenzó este mundo que hoy conocemos. Las cosas del mundo tuvieron un inicio, que rodearon al hombre, que el hombre maneja, con las que lidia y las que posee cada día, que constituyen el propio ser del hombre, que son físicas y materiales, que componen la sustancia del mundo. Sí, mis hermanos y amigos edificados en la palabra, todas las cosas tuvieron un inicio, ya que no había nada, ni los cielos, ni la tierra, ni materia física, ni energía no física, ni átomos, ni electrones, ni protones, ni neutrones, ni hidrógeno, ni oxígeno. Nada hubo. Nada hubo, mis hermanos. De repente, de ninguna parte y de la nada, el universo se comenzó a crear. El proceso del tiempo dio inicio. Las cosas materiales, físicas, fueron creadas. Por eso, mis hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. No se dice absolutamente nada acerca de qué tiempo hace que se creó el universo. No se dan fechas para determinar la edad de los cielos y la tierra. Ni siquiera se hace alusión a la edad tampoco. Pero nosotros como seres humanos debemos prestarle atención a los pasajes de la Escritura, especialmente a estos, mis hermanos, ya que el Creador nos da la pauta y la guía para poder nosotros comprender de dónde proviene y por qué está aquí. Nunca puede cumplir su propósito en la tierra a menos de que sepamos quién nos puso aquí y para qué fuimos puestos en la tierra. Este pasaje también representa una clara advertencia para nosotros. Sí, mis hermanos, en donde nos da a entender que también hubo un inicio y también hay un fin. Por lo tanto, debemos estar preparados para que el día de nuestra vida termine. El hombre, por su propia naturaleza pecaminosa, debe arrepentirse y prepararse para hacerle frente a su Creador. Y así nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento.
Sí, mis hermanos. En Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque Dios quiere que vivamos para la eternidad. Que no seamos como la tierra fugaz. Es por eso que Él nos llama a arrepentirnos de nuestra maldad y que roguemos a Dios para que el pensamiento de nuestro corazón sea perdonado. Parafraseando Hechos 8:22. En el principio, mis hermanos, Jesucristo, que era el Hijo de Dios, estaba ahí. Estaba ahí. Y hoy, al ocaso de nuestras vidas, Cristo está ahí. Por lo tanto, nosotros como seres humanos debemos arrepentirnos y volvernos a Él. Y la Biblia lo conforta y lo corrobora. Cuando dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya estaba Cristo con Dios. Y en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es una verdad universal. Hubo un principio, mis queridos hermanos, por consiguiente habrá un fin. Todo lo que tiene un principio tiene un fin, excepto Dios y Jesucristo. El mundo y todo lo que hay en el mundo desaparecerá. Las cosas físicas y materiales del mundo cambian de forma, desaparecen, se deterioran, se descomponen y se consumen. Incluso el propio hombre cambia, envejece y se consume. Él muere. Sí, mis hermanos, el hombre muere. Hay un fin para nosotros también. Pero ese fin no es el definitivo. Nuestro cuerpo desaparece, muere. Pero no es el fin definitivo, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice claramente en Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no es un fin definitivo. No, mis queridos hermanos, hay una esperanza. Hay una esperanza. Sabiendo que Dios es el Creador mismo. Y aquí viene la primera respuesta a las tres preguntas. ¿Y quién creó el universo? Perdón, la segunda pregunta. ¿Y quién creó el universo? Dios es el Creador. Y esto lo plantea claramente. Conforme ya lo hemos mencionado anteriormente, nosotros somos una criatura inquisitiva. Queremos saber, por lo tanto, y hacemos preguntas. Cuando vemos un mundo y nos vemos a nosotros mismos, nos preguntamos, ¿cómo fue el origen mismo de nuestro y del mundo? Y la respuesta es clara. En el principio creó Dios. Y aquí podemos notar tres puntos muy significativos. Primero, el nombre hebreo de Dios es Elohim. Es Elohim, mis hermanos. El primer punto significativo. Pero bueno, muchos dirán, ¿y de qué manera nos afecta el saber que Dios es Elohim? Es el nombre general o universal de Dios en el idioma hebreo. Quiere decir, el Dios todopoderoso, el Dios de todo el poder y la fuerza. Significa que Él es el fuerte y el poderoso, el omnipotente, el que tiene el poder, la inteligencia suprema, el que siempre está presente, el que es fiel, al que se debe reverenciar y temer. El poder de Dios, de Elohim, en la creación debe influir reverencia y temor en los corazones. Esta palabra se usa alrededor de 2570 veces en la Biblia, la palabra Elohim. Es un sustantivo plural que sugiere una verdad bíblica.
Sí, mis hermanos, el que tiene el poder para crear el universo significa Elohim. Es en el que podemos confiar para que nos libere. Él siempre está presente, siempre fiel, y siempre tiene el poder y la fuerza para ayudarnos. Él es el omnipotente, el omnisciente, en cual nosotros podemos confiar. Y sus verdades son absolutas, mis amados hermanos. Es el Todopoderoso, porque Dios existe por sí mismo y es eterno. Dios existió antes de lo demás. Nada creó a Dios. Nada le dio vida a Dios. Por el contrario, Dios creó el universo y toda la materia, todos los átomos, todo lo que hoy día podemos mirar. Y aquello que está oculto, Dios lo creó. Dios es totalmente autosuficiente. Tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo. Dios es grande y majestuoso. El tercero, el hecho de que Dios estuvo presente en el principio, de que estuvo allí antes de que existiera el universo, desmiente, refuta y destruye las creencias que tiene el hombre. Primera existencia o primera creencia del hombre, la existencia de Dios desmiente el ateísmo, el escepticismo y el agnosticismo. Sí, mis hermanos, la presencia de Dios a través de la Biblia nos muestra claramente estos aspectos y los destruye. Y por eso dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso lo dice el Salmo 14, versículo 1. Sí. Y en Isaías 45, 18 y 19 dice, porque así dijo Dios Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que habló justicia, que anunció rectitud. La segunda creencia que la Biblia destruye es que Dios desmiente el panteísmo. El panteísmo cree en Dios, pero en un Dios personal. Dios no es más que la fuerza y la energía del universo y la fuerza y energía subyacentes. Planteando de otra forma o de otra manera, el panteísmo expresa que Dios no es un ente, sino más bien que Dios está en todo como la fuerza y energía de vida y existencia de todas las cosas. La Biblia niega fuertemente esta creencia. La Biblia declara inequívocamente que Dios es la persona suprema, el Señor majestuoso del universo, que Dios existió antes del universo, que Dios existió antes de que existieran o se activaran las fuerzas y energías del universo. Por ende, Dios está por encima y más allá de toda la materia y toda la energía. Dios existe antes del universo y es supremo sobre el universo. Y Él anhela una relación personal con el hombre. Él anhela una relación con el hombre. Y en Isaías capítulo 43, versículos 10 al 13 nos refuerza esta premisa, toda donde dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y a mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que yo haga. ¿Quién lo estorbará? La tercera creencia que la palabra de Dios refuta y destruye, el politeísmo, es la creencia de que hay muchos dioses, y la Biblia es clara en el principio, dice, existía Dios y solo Dios, un Dios, no muchos dioses, con minúscula. El Señor, creador de los cielos y la tierra, es un Dios, y la Biblia así nos lo aclara. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio 4:35, dice la palabra del Señor.
Y en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5-6, nos refuerza lo que dice la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cuarto, o la cuarta creencia que la Biblia destruye es que Dios destruye el materialismo. Es la creencia que el universo es un todo cuanto hay. La teoría del Big Bang, de la explosión. El mundo y las cosas del mundo son todo cuanto existe, la energía y la fuerza subyacente y básica de la materia, cualquiera que sea la energía y la fuerza suprema. El materialismo dice que no existe Dios alguno. Así es el materialismo. Mas la Biblia declara en términos claros: en el principio Dios existía antes del universo físico y material. La vida no se resume tan solo a este mundo y su materialismo, sino que es mucho más. La vida es Dios mismo. Y Dios existió. Y por eso Dios nos manda a que cada uno de nosotros hagamos conforme nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en 1 Juan 2:17 dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, supera todo materialismo. Mis amados hermanos edificados en la palabra, y amigos oyentes, la quinta creencia sobre la creación del mundo, Dios la destruye a través de la Biblia. La existencia de Dios desmiente y destruye el humanismo, que es la creencia de que el ser humano es el ser supremo del universo, en donde dice que no existe Dios alguno ni ser supremo que rija sobre el hombre y el universo. El hombre es su propia autoridad y determina su propio destino. Así lo cree el humanismo. Y es por eso que muchos hoy decretan, porque creen que ellos son el ser supremo. Pero la Biblia es enfática y nos dice: y en el principio Dios creó. No existía antes el hombre, existía Dios primero. Por lo tanto, Dios está antes que el humanismo, por encima y mucho más allá del hombre. Dios es superior, ya que somos creación de Dios y somos hijos de Dios. Él es la majestad suprema. Y por ende el humanismo está completamente equivocado. El humanismo no se puede poner sobre Dios. Por eso Deuteronomio 6:4-5 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Isaías 45, versículos 5-7 nos dice: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. De esa manera la Biblia destruye la creencia del humanismo. Y la última creencia, la existencia de Dios, desmiente y destruye el secularismo, que es la creencia similar al humanismo. No es más que otro nombre rodeado de un velo de la misma creencia, de que este mundo y las cosas de este mundo solo existen cuando existe. Parece una contradicción o un juego de palabras. Pero ahí la creencia es que el hombre no es un ser espiritual y no tiene que rendirle cuentas a un Dios supremo. Por lo tanto, el hombre debe centrarse en esta vida y solo en esta vida. Debe buscar la forma de sentirse tan cómodo y feliz como pueda. Total, la única vida que se tiene, dicen algunos.
Pero la Biblia es clara. Y nuevamente nos dice, en el principio Dios creó. Dios existe, ha existido siempre y existirá por la eternidad. Por lo tanto, nosotros los seres humanos tenemos que rendirle cuentas a nuestro Creador. Es una cita inexorable a la cual tendremos que asistir. El hombre debe vivir no en función de su vida, sino en función de creerle y vivir para Dios. No en función de sus posesiones materiales, sino de su espiritualidad hacia Dios. Y por eso en Lucas 2, 21-34 nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mis amados hermanos, en Santiago 4:4 la Biblia declara, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios el Creador. ¿Pero qué creó Dios? Dios creó los cielos y la tierra, el universo en sí mismo. Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo creado. Podríamos decir tantas cosas de la creación, pero nos llevaría horas y horas de poderlo analizar. Solamente imaginémonos, mis hermanos, que la Tierra mide 12.874 kilómetros de diámetro. Imagínese usted eso. Miremos que el Sol es tan grande que mide alrededor de 1.390.473 kilómetros de diámetro, el Sol. Es decir, el Sol equivaldría a 1.300.000 tierras. Eso es lo que Dios creó. Y así podríamos ir detallando tantas cosas que están en el universo, que es la creación de Dios. Y en Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La declaración de la Biblia es cierta. Detrás de todo esto está Dios. Detrás de esta declaración está Dios. Porque Él estuvo antes de todas las cosas. ¿Y de dónde provienen los cielos y la tierra? ¿Cuál es el origen del universo? No hay declaración más evidente que todo esto es porque Dios lo hizo existir. Y aquí debemos mirar 4 elementos importantes. Que Dios estaba presente cuando se crearon los cielos y la tierra. Antes que nada se creara, Dios ya existía. Su presencia y su poder estaba por todas partes de la misma manera que lo están ahora. Por eso debemos recordar siempre que Dios está con nosotros. Él nos rodea y quiere que nosotros lo conozcamos. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Que experimentemos su presencia en nuestra vida. Que lo conozcamos personalmente. El problema es la ceguera de nuestro corazón. Y que muchos de nosotros, sabiendo de la existencia de Dios, no nos acercamos a Él. Y en Deuteronomio 4:29 la palabra nos exhorta y nos insta. Cuando dice, más si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y en Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra, Dios creó el universo de la nada. Dios creó el universo de la nada. Sí, mis hermanos. Dios creó el universo de la nada.
Y hay un propósito en la creación de Dios. Las cosas no sucedieron por casualidad, tampoco fueron fortuitas. El universo no surgió ni apareció. Así como así, el universo no empezó de la nada. Dios estaba allí. Dios estaba allí. Él ideó el universo. En su mente lo creó, lo visualizó. Por ende, Él lo planeó. Dios y su presencia y su propósito para la vida. Su sentido y significancia para cada uno de nosotros. Dios le dio vida al hombre para que el hombre pudiera fraternizar, adorar y servir a Dios en toda la plenitud de la vida, para siempre y para la eternidad. Sí, mis hermanos, es por eso que los cielos y la tierra revelan acerca de Dios. Es una revelación natural, de un modo muy sencillo, muy simple. Cuando nosotros nos detenemos a contemplar el firmamento, nos habla sobre quién es Dios y cómo es Dios. Nos habla de su gran creación. Y por eso en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, lo plantea muy claro, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. La creación definitivamente revela la esencia, la majestuosidad de Dios mismo. Sí, mis hermanos, el hombre puede ver el poder eterno, la inteligencia, la fuerza suprema. Él puede mirar claramente su propio cuerpo, su estructura, su parte interna, y termina asombrándose cuando analizamos cosas muy sencillas y muy simples. Pero vemos al mismo tiempo que son cosas grandes y majestuosas. El hombre puede ver la deidad de Dios cuando miramos la naturaleza y cuando resonamos con un espíritu de honradez, con un espíritu lleno de integridad, y cómo debemos hacer las cosas para Dios. Por eso cobra valía Romanos 1:20. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa, no tiene defensa ni respuesta ni razón alguna que pueda justificar su rechazo a Dios, de negar la existencia de Dios. Por eso para nosotros es inevitable creer en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Es decir, todo lo material fue hecho por la presencia de Dios. Y en el Salmo 97:6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Cuán hermosa es la palabra de Dios que nos muestra su presencia. A Dios, el creador del universo. A Dios, aquel ser inteligente que tiene el poder supremo. Mis amados hermanos, la pregunta viene aquí. ¿Cómo se creó la tierra? El centro de la atención ahora es la tierra. ¿Cómo se creó la tierra? La tercera pregunta. ¿Cómo se creó la tierra? Es la preocupación de muchos estudiosos y científicos. Porque la tierra es el hogar primordial del hombre. Y el hombre tiene la responsabilidad de cuidar y proteger la tierra y sojuzgarla, Génesis 1:28. Por ende ahora las escrituras se centran en la tierra, la morada primordial del ser humano, de nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, mis hermanos,
que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En este versículo se lanza la primera etapa de la creación. Dios creó la tierra conjuntamente con los cielos y Él usó su poder supremo para poner en el espacio tanto a la tierra como a los otros cuerpos celestes al mismo tiempo. El versículo 2 sencillamente describe cómo estaba la tierra en la primera etapa de la creación, cómo estaba antes de que conozcan los 7 días de la creación, antes de que Dios creara la luz, la vegetación, los animales y al hombre. Por eso es necesario tomar en cuenta, primero, que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba amorfa, destruida, árida, vacía. Y en Jeremías 4:23 dice, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Y no había en ellos luz. Segundo, la tierra estaba envuelta en un velo de tinieblas. Toda la tierra, no solo parte de ella, estaba cubierta de las tinieblas. Una oscuridad total y absoluta. Una oscuridad completa. Una niebla densa y espesa. Tercero, la tierra estaba cubierta de agua. Hubo una etapa en las eras pasadas en que toda la tierra estuvo anegada. Por eso podemos notar en la palabra que dice el abismo, no es más que una descripción de las aguas que se mencionan en la próxima oración, donde se describe, en el equivalente hebreo de abismo, describe la tierra como si estuviera cubierta de aguas embravecidas, convulsas. La apariencia de la tierra, mis amados hermanos, era increíblemente desolada. Y cuarto, la tierra fue creada por la presencia del Espíritu de Dios que se movió. Y por eso dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Génesis 1:2. La palabra mover da la idea de un movimiento vibrante, protector, continuo, que permite la creación misma de la tierra. Dios el Padre participó de la creación. Y por eso nos dice Génesis 1:1 reforzando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, mis hermanos. Y en Job 26:13 nos dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. Jesucristo también estuvo en la creación de la tierra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y era Dios mismo. Mis amados hermanos, la pregunta, ¿qué se creó? Lógicamente la respuesta es los cielos y la tierra. Dios creó la tierra de etapa en etapa. Él tuvo el poder para tomar una tierra deformada y amorfa y moldearla conforme a su visión, a su propósito y sobre todo conforme a su amor para hacer el hombre. Porque Él ya había decidido en su corazón hacer al hombre. Dios tiene el poder de tomar una cosa, una persona y hacer una nueva creación. Dios a través de Jesucristo tiene la potestad de hacernos a nosotros nuevas criaturas. Y por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene el poder para tomar el universo actual, que está corrupto, y destruirlo, y crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y así nos dice en Génesis 21, y vi desde los cielos descender la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Todo lo viejo había pasado ya, parafraseando. Dios tiene el poder para tomar la materia muerta y sin vida y darle vida. Él tiene el poder para revivir el espíritu muerto del hombre. Él tiene el poder para dar la vida a los muertos y llamar las cosas como lo que son y como lo que fuesen. Romanos 4:17. En Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué se creó? Los cielos y la tierra. ¿Para quién? Para el hombre, mis amados hermanos. Para el hombre. Luego entonces, mis amados hermanos, cuán importante y necesario es reconocer al Creador de los cielos y la tierra. Al Creador del hombre.
Porque la Biblia dice claramente, no la creó en vano, vacía y desordenada. Isaías 45:18. Por consiguiente, cuando Dios creó la tierra, la hizo perfecta, para que refleje la perfección misma de la gloria y la naturaleza de Dios, para que refleje su majestuosidad. Un Dios perfecto y adorable no puede tener o crear un universo imperfecto. Un Dios perfecto y adorable solamente puede crear cosas perfectas. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, el conocer al Creador del cielo y la tierra nos enseña a conocer a ese Dios perfecto, a ese Dios de misericordia y a ese Dios grande. ¿Cuándo se creó el universo? Eran las tres preguntas en el principio. ¿Quién creó el universo? Dios lo creó. ¿Qué se creó? Los cielos y la tierra, es decir, el universo. Luego entonces, mis amados hermanos, el desorden que había, Dios lo compuso y lo arregló. Nada hubo antes de Dios. Y nada habrá después de Dios. Reconocer estas verdades bíblicas nos ayudan a tener esa intimidad, esa relación y sobre todo a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Solamente cuando conocemos al Creador, conocemos al Hacedor de nuestros días. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, porque este estudio es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, el Creador de todo lo que es y de todo lo que aún no es. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos. Que el Señor sea abriendo sus corazones y poniendo sabiduría y entendimiento en cada uno de vosotros.